presentación del curso por parte de la Unidad Juárez. Según la agenda que nos habían compartido de la unidad, iniciamos con el maestro Armendáriz y luego pues pasamos la voz a los compañeros que están conectados vía remota desde la unidad. Bien, adelante maestro. Hay que hasta ver arriba el botón. Muchas gracias, muy amables a todos por la atención. Rápido, porque hay que compactar tiempo de la manera más inteligente posible para no abrumar. Esto surgió desde los eventos emergentes, lamentables, que implicaron el maltrato animal a un perro. Ustedes recuerdan porque vimos implicados, dados los actores del proceso. En ese sentido, llegamos a la idea en Juárez que no bastaba con otra vuelta de tuerca a un reglamento existente o por existir, sino que había que enfrentar, dado que es lo que nos compete como institución académica, de manera universitaria el problema. ¿Qué implica hablar de manera universitaria? Pues enfocarlo a partir de la cultura pedagógica. El término cultura remite perfectamente a algo que es más profundo que la capa simbólica de la reglamentación. No basta la piel reglamentaria cuando los órganos internos culturales no son tocados. Y el problema emergente fue un problema profundamente cultural, con implicaciones legales, con implicaciones sociológicas, con implicaciones filosóficas, con implicaciones políticas, también reglamentarias, pero no exclusivamente, ni mucho menos. Y había que enfocar para preparar un ejercicio reflexivo, propositivo, para encarar la intervención dada la emergencia profunda de lo ocurrido y terrible y brutalmente difundido en redes sociales y también en medios de comunicación tradicionales. El enfoque iba a ser universitario. Alguna vez lo planteé, me parece que en el reunión de directores me permití plantearlo. Y en esa medida, darle a la intervención un rostro académico y cultural. No basta la reglamentación. No basta. En esa medida, un grupo de entusiastas, trabajadores académicos de la Unidad Juárez se dieron a la tarea de ir perfilando este ejercicio académico, cultural, para enfocar la problemática emergente del perrito maltratado, pero yendo más allá al término del maltrato animal como tal, y específicamente en lo que se reconoce a nivel mundial como la problemática de animales de acompañamientos. De esa manera, a partir de esta justificación, de este hecho bochornoso y lamentable, se reunió este grupo de excelentes académicos y desarrolló esto que ustedes van a escuchar, agradeciendo el honor de su atención, claro, con un trabajo que yo adjetivo como muy estético en lo cultural, como profundo en lo curricular y como muy inteligente en lo universitario. Ustedes lo van a escuchar, serán los mejores evaluadores para, si es pertinente, este consejo por la vía adecuada se manifieste para la posible generalización de la aplicación estatal de este ejercicio académico cultural. Los demás tienen la palabra, los compañeros en Ciudad Juárez. Por favor, secretario académico.
Muchas gracias. De la unidad Juárez, alguien que iba, de los que van a exponer, nos van a presentar su pantalla. Sí. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Bien, ahí se está empezando a ver. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas. Tenemos aquí la presentación del curso que se diseñó. Fue un equipo, como ya mencionó el maestro Armendáriz, de 5 personas, el propio maestro Armendáriz, el maestro José Luis Servín, la doctora Antonia Valencia Legarda, el maestro Luis Monarres y un servidor. Y esto es producto de un trabajo colegiado que queremos compartir con ustedes, esperando resuelva la problemática que tan precisamente ha planteado el maestro Armendáriz. En este caso, lo que ustedes pueden ver en pantalla es el propósito. Maestro, si puede pegarse un poco más al micrófono porque aquí se distorsiona la voz. Con mucho gusto, aquí estoy más cerca, Jorge. Gracias, ahí está mejor, gracias. Muy bien. En este caso, obviamente, el curso nosotros lo vimos en 2 dimensiones, básicamente, en términos de la construcción epistemológica e informativa. La primera parte tiene que ver con, obviamente, en términos culturales, de visibilizar las nuevas concepciones del vínculo entre personas y animales, y también no verlo solamente en términos de una descripción, sino en términos de las implicaciones éticas, legales, en una mirada crítica que obviamente nos dé una perspectiva, sobre todo a los muchachos, de cómo regular este asunto. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es la presentación de este curso. Las dimensiones de análisis, ahí ustedes las pueden ver. Consideramos 4 dimensiones de análisis fundamentales, que es esta transformación, las implicaciones morales, los vínculos afectivos emocionales y el marco legal y derecho de los animales, porque efectivamente este es un asunto multidimensional. En ese sentido, nosotros, la estructura curricular del curso tiene un aprendizaje esperado central, que es desarrollar la capacidad de analizar situaciones desde múltiples perspectivas éticas, donde se cuestionen, obviamente, las concepciones que actualmente tenemos sobre nuestro vínculo con los animales y con ello la responsabilidad moral, ética y legal. Entonces, en ese sentido, la necesidad es de identificar esta nueva forma, reconociendo la alteridad de otro ser vivo con su propia experiencia. Entonces, en ese sentido, esa es la parte, digamos, del enfoque epistemológico en términos curriculares. Ahora, nosotros pensamos que debe ser un curso breve. Pensamos en 15 horas, básicamente, 3 momentos de 5 horas cada uno que explicaré enseguida, y obviamente este curso lo ponemos a disposición de cada unidad para que cada unidad la pueda manejar de acuerdo a como ellos consideren. Es una modalidad flexible, puede ser presencial o híbrida, según se organice cada unidad, y nuestra pretensión es que lo tomen el total de nuestros alumnos de licenciaturas de toda la institución. Entonces, esa es la parte, digamos, de la organización. Ahora, en términos de cómo está estructurado el currículum, nosotros construimos un currículum desde una lógica de áreas problemáticas, tensiones y preguntas detonadoras para hacerlo, digamos, muy dinámico. Las áreas problemáticas, por supuesto, son los espacios de reflexión que hemos instalado desde las 2 percepciones que tuvimos en términos formativos y de nuestra postura como institución. Y estas áreas problemáticas las hemos construido a partir de tensiones, porque creemos que el asunto del diálogo sobre tensiones, el análisis de las tensiones, la resolución de las tensiones permite desarrollar las áreas problemáticas. Es decir, la tensión constituye un dispositivo didáctico en ese sentido, porque plantea la forma de abordar la problemática de manera no simplemente unidireccional de presentación o de explicación, sino de análisis, de reflexión, de diálogo y sobre todo de prospectiva. Y en ese sentido, la forma en la que trabajamos cada tensión, para ya darla de manera más didáctica, operable, ya prácticamente para poder llegar a la planeación de las sesiones, preguntas detonadoras.
Es decir, el conjunto de preguntas detonadoras que proponemos en el documento que ya hemos enviado están derivadas las tensiones que ubicamos, y estas tensiones son las soluciones nucleares de cada área problemática que nosotros estuvimos ubicando. En ese sentido, la parte curricular tiene que ver con esta dinámica. Voy a repetir para explicarme mejor. Las áreas problemáticas están en la lógica de, obviamente, el propósito del curso, donde tenemos dos propósitos, que es la parte de hacer visible la transformación del vínculo, pero tener una mirada crítica, prospectiva y analizar las implicaciones morales, éticas y legales de este vínculo. A partir de eso ubicamos, digamos, estas áreas problemáticas. En este caso tenemos 3 áreas problemáticas básicamente, y las áreas problemáticas que tenemos son una sobre el tema ético y moral, una sobre el tema histórico y cultural, una sobre el tema ético-moral y una sobre las condiciones legales que mis compañeros van a abordar posteriormente. Enseguida el doctor Munarres va a presentarles a ustedes el asunto de la justificación y la fundamentación del curso, no sin antes aclarar que en el caso de la evaluación, por supuesto que no estamos proponiendo un curso que tenga un crédito específico, sino que es obviamente un curso formativo en ese sentido, y nosotros no estamos planteando una cuestión acreditatoria, sino más bien un tema de sensibilización y comprensión profunda del tema. Y el producto que nosotros proponemos es una narrativa propia que integre sus reflexiones, aprendizajes y transformaciones personales surgidas del diálogo con los contenidos del curso, con la posibilidad de que el alumno establezca sobre todo una perspectiva de cómo manejar su relación y su vínculo con animales. Entonces, en ese sentido, la estructura curricular creemos que es dinámica, creemos que atiende el problema y creemos que tiene una cierta fundamentación que a continuación el doctor Munarres presenta. Adelante, Luis. Buenos días. Sí, para justificar este curso, nosotros en este trabajo colegiado partimos de una postura donde entendemos nuevas prácticas sociales, donde entendemos nuevas configuraciones familiares y sobre todo entendemos nuevas tensiones éticas con la creciente presencia de animales de compañías o de acompañamientos en diferentes hogares en nuestra sociedad. Y también entendemos una necesidad enorme, acuciante, de que estudiantes que están a nuestro cargo se formen éticamente en este vínculo que tenemos humanos con animales, ¿no? Entonces, ubicamos esta formación como una tarea educativa que no se puede seguir postergando, ¿no? Porque también consideramos relevante esta comprensión o nueva comprensión a la que podemos tener acceso sobre el afecto que se cuenta con animales. Pero ese afecto, consideramos, no es garante exclusivamente del bienestar del animal, que el bienestar del animal se debe pensar desde otras dimensiones, como lo es el conocimiento, como lo es la sensibilidad y la atención que representa un otro, como lo es el animal. Por eso pensamos y consideramos que trabajar la ética hacia estos animales de compañías pudiese en algún momento contribuir a la formación de estudiantes desde competencias socioemocionales esenciales, ¿no? Y ustedes en la pantalla pueden ver cuáles serían esas competencias socioemocionales. Pero aquí lo más relevante de esta justificación la podemos ubicar en cómo ubicamos, cómo transformamos ese vínculo humano-animal a partir de entender esa ética hacia los animales. Su formación. Siguiente. También tenemos esta fundamentación a partir de algunas posturas académicas que encontramos, y básicamente aquí la postura es cómo los animales cuentan con un lugar distinto. Obviamente somos los seres humanos quienes se los damos, pero sigue siendo otro lugar el de los animales para compañías, ¿no? Y en esta revisión bibliográfica a la que nos dimos tarea, podemos entender diferentes aristas, desde el lugar íntimo que tienen los animales de compañías en nuestra vida cotidiana,
que para una cantidad, bueno, que no los contamos, ¿verdad? Pero podemos asumir que para una cantidad importante de personas esos animales de compañías ya son miembros significativos del hogar, que son receptáculos de afectos, que son receptáculos de cuidados y sobre todo algo muy, muy importante de expectativas humanas. Los seres humanos esperamos algo de esos animales. Ya no solo, como lo vamos a ver en más adelante, esta cuestión utilitaria, sino esperamos esos acompañamientos. Y de lo que podemos rescatar de estas cuestiones que fundamentan nuestro curso, hay varias áreas de conocimiento que le han dado una interpretación a estos animales, como acompañantes, como partícipes de la salud mental humana, como bienestar emocional, como partícipes y constructores de una identidad familiar, ¿no? No solo una identidad individual. Entonces, estas posturas nos dan pauta para entender las tensiones de las que hablaba el maestro Ríos y estas áreas problemáticas, ¿no? Que también incluyen cuestiones de responsabilidad, de dependencia, de vulnerabilidad, de control, de pues una determinación del humano hacia el animal, pero que esa determinación humana hacia el animal debe ser entendida, nos conviene mejor a los humanos entenderla a partir de una atención distinta, de una empatía y sobre todo un compromiso activo. Así. Y para cerrar esta justificación y fundamentación, también nos dimos a la tarea de considerar algunas normativas legales para ese bienestar animal, ¿no? Y lo primero que saltó a nuestra atención es cómo podemos pensar un bienestar animal desde un interés social. O sea, debemos tener como sociedad un interés por proteger en otras instancias y en otras dimensiones a nuestros animales. En este caso, nosotros nos concentramos en los animales de compañías, pero sí, consideramos que debe ser un asunto de interés social y algunas normativas en las cuales revisamos, básicamente encontramos estas obligaciones específicas en una tenencia responsable. Y en varias juntas teníamos esta cuestión de enfatizar que se sigue hablando de una tenencia, o sea, sigue siendo una, entre comillas, posesión el animal, pero esa tenencia y esa posesión puede tener una resignificación más hacia la responsabilidad, en el sentido, por ejemplo, de la prevención del maltrato y de atenderlo en otros niveles. Ahí ya esa tenencia toma otras dimensiones, como lo hemos platicado. Igual con el estatuto jurídico de los animales, en las sociedades contemporáneas podemos ubicar esas resignificaciones y esas reconfiguraciones sobre los animales de compañía. Y algo que yo quiero enfatizar, que también trabajamos, son estas dimensiones donde se sitúa la ética para los animales. Las dos últimas me parece que van acorde a nuestra justificación y acorde al marco formativo y normativo, porque debemos establecer como sociedades estas obligaciones legales y políticas en cuanto al cuidado, no solo cuidado a secas, sino un cuidado responsable de nuestros animales de acompañamiento, que es parte de lo que ahorita mencionaba el maestro Armendáriz, de lo que origina este curso, ¿no? La situación tan desafortunada que sucedió hace unas semanas. Y la otra dimensión es esta dimensión formativa, que es parte del propósito de nuestro curso, en donde estudiantes puedan acceder a procesos educativos donde se les dé herramientas para una reflexión plena o reflexiones en plural respecto a cómo convivir en otros niveles con animales. Porque sí, o sea, ¿quién no ha tenido, y lo discutíamos aquí en las juntas, quién no ha tenido compañía de animal, pero el animal se sigue viendo como un objeto, como mencionábamos en alguna ocasión, un regalo de Navidad, y ya no debería de ser así? Entonces las reflexiones de estos procesos educativos pueden dar para que esa convivencia con los animales mejore o llegue a otros términos. Ahora viene esta cuestión de la primera área problemática, que titulamos la transformación del estatuto de los animales, y es básicamente
cómo histórica y culturalmente ciertos animales han pasado de una cuestión utilitaria, de ser utilizados como fuerza de trabajo o como recurso económico. Pensemos en el ganado, pensemos en caballos, en vacas, todo esto que podemos ubicar en granjas o cuestiones de comida para alimentación, pues de esa consideración, que también no deja de ser simbólica, pasamos a otra consideración desde una condición que simboliza al animal de otra manera, a partir del afecto y de la vida cotidiana que implica también la vida doméstica. Entonces, queremos tensionar este tránsito histórico-cultural a partir de 4 situaciones. Cómo hemos pasado como sociedades de ver a un animal desde la utilidad hasta el afecto. Porque también en nuestras juntas comentábamos que pues si a un animal le ponemos nombre o lo queremos, pues no lo vamos a comer, no lo vamos a tener en esa utilidad. Entonces el ponerle nombre, el quererlo, pues implica otra dimensión de convivencia. Y con nuestros animales de compañías, que en este caso hablamos de caninos y felinos, pues no, aparte no nos vamos a comer. Entonces, y nos escandalizamos de sociedades que sí tienen esa práctica. Entonces queremos tensionar esta área problemática a partir de esa utilidad, de ir de la utilidad al afecto. Igual con estas 2 palabras tan particulares que son la reciprocidad, perdón, y la dependencia, que tanto hay un vínculo de reciprocidad y un vínculo de dependencia. ¿Quién sería el dependiente? ¿Quién sería el otro, no? Igual con la comunidad ecológica y la intimidad urbana, pues estos ecosistemas o estos sectores donde hay diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? No ecosistemas, pues sí, ecosistemas o ámbitos de ambientes naturales a una cuestión de hogar, de todo lo que significa una construcción como es la casa, que una casa se convierte en hogar, y los animales ahí qué participación tienen. Y por último, si pudiésemos hablar de una comunicación que solo viene de un lado a una comunicación que va de los 2 lados, porque también históricamente asumimos o nos han vendido la idea de que los animales no entienden, no nos podemos comunicar en una comunicación como la tenemos acostumbrada entre seres humanos, y en los últimos años pues esa percepción se ha modificado y queremos meterla como tensión en el sentido de sí podemos hablar de una comunicación bidireccional, o como mencionan algunas personas que se dedican a estos rollos de protección de animales, pues nosotros los humanos somos los que no entendemos a los animales, los que nos falta conciencia para entender su nivel de comunicación. Eso sería todo por mi parte. Pasamos a la otra área problemática con el maestro Servín. Muy bien, buenos días. ¿Sí me escucho? Pues sí, si no dijeron nada así. Bueno, como ustedes pueden ver en esta presentación, bueno, la idea es trabajar un poquito lo que es la moral y la ética desde una perspectiva de consideración a los animales de compañía, pero sobre todo pensando en que hay una obligación mutua entre animales y seres humanos cuando interactúan en ellos, pero nosotros tenemos que ser más proactivos en reconocer la dignidad y las necesidades que tienen finalmente el cuidado de estos seres vivos, ¿no? Que finalmente es lo que representan, ¿sí? Y eso nos llevaría finalmente a plantearnos qué es lo que queremos cuando hablamos de eso, ¿no? Porque cuando hablamos de reciprocidad, obviamente que lo vemos de diferente manera, ¿no? Porque a veces pensamos que hay una neutralidad a la responsabilidad moral, pero finalmente vemos cómo la moral está en función de las comunidades y cada comunidad tiene una moral diferente y cómo se va transformando a lo largo de la historia, ¿no? Por eso hablamos que más allá de lo legal es el cumplimiento de una necesidad o de una demanda
de actuar de manera diferente cuando estamos hablando independientemente de la ley, aunque actualmente la ley lo considera, pero nosotros hasta dónde vamos más en relación a esa moral, ¿sí? Y a esa ética, obviamente, ¿verdad? Y por eso finalmente a veces nos decimos, bueno, es que ya no los dañamos, ya los tenemos, los guardamos, ya no les da el frío, ya nos da esto, pero finalmente estamos realmente procurando un bienestar para ellos, o el bienestar desde el punto de vista de nosotros, que a lo mejor pensamos que es una vida digna y plena para ellos, pero realmente es un cuidado que realmente es lo que ellos necesitan, y tratamos igual independientemente del tipo de animal. Si es un perro, si es un gato, si es un pájaro, si es, etcétera, tendrían las mismas necesidades, ¿sí? Pero es esta transición que debemos representar como un nuevo paradigma que trate de modificar la interacción que tenemos con los animales de compañía, pues nos llevaría a buscar esto, ¿no? Y iríamos entonces al vínculo, al siguiente punto, que es del vínculo económico al reconocimiento afectivo. Y ahorita mencionaba el doctor Monarres que de alguna manera algunas veces se ven los animales como algo económico. Y a lo mejor sí, pero mucha gente tenían perritos, pero para que tuvieran más perritos para después venderlos. Su objetivo no era tener los perritos, sino para hacer un negocio de perritos. Y actualmente no tenemos que verlo más que eso, como un reconocimiento que el perrito, el gatito, tienen un significado afectivo. Para la gente lo compra en esta nueva modalidad, porque también es cierto, antes se daban como regalos, ¿no? Y el niño lo jugaba en fin de año, pero ya para marzo ya no tenía ningún significado para ellos, ¿no? Entonces por eso necesitamos ver que esto es más algún derecho afectivo que una necesidad económica, ¿no? Y que lo debemos rescatar de esa manera, ¿no? Porque finalmente del afecto espontáneo a un aspecto ético reflexivo, pues nos va a llevar más allá del propio proceso afectivo que a lo mejor reconocemos como parte de nuestra comunidad, y por eso tenemos esa moral. Pero ¿qué tanto nos lleva a pensar que ellos también tienen un proceso con nosotros y reconocen a nosotros ese apoyo en relación a su propio proceso? ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, pues nos haríamos estas dos preguntas, ¿no? Hay una dependencia y vulnerabilidad y cuidado auténtico contra instrumentación, ¿sí? Si ustedes pueden ver, nosotros pensamos que finalmente nosotros dependemos de los animalitos, o los animalitos dependen de nosotros. Si nosotros lo tenemos y los tenemos como compañía, pues podemos suponer que ellos son más vulnerables, porque finalmente mucho de lo que obtiene está en función de lo que nosotros damos, pero a veces no es reflexivo, sino está en función de ciertas condiciones que nosotros a veces los damos y lo vemos más como dependiente. Pero finalmente es una relación de responsabilidad de donde se debe incluir y reconsiderar el aspecto ético, ¿no? O sea, ¿qué me lleva a que el animal realmente pueda responder a mis necesidades si yo no le doy sus necesidades? Y ahí estaríamos yo hablando un poquito de esa dependencia y voluntad, ¿no? O sea, porque si tengo un perrito, yo platico con él, lo saco a caminar, me lleva esto, me implica todos esos aspectos de una convivencia, ¿no? Y finalmente, cuando yo solamente lo cuido, le doy de comida, le tengo su casita, le doy su agüita, etcétera, etcétera, pero realmente ese sería el cuidado auténtico, porque algunas veces hemos escuchado hasta con las plantas, ¿no? Platica con las plantas, perdón, platica con las plantas y se va a saber que van a florecer más. O sea, si platicamos con un animal también va a responder de manera diferente, porque estamos con un cuidado más auténtico, más reflexivo, ¿no? Que finalmente no solamente es dar las cosas como algo instrumental, yo estoy cumpliendo, sino debo de ir más allá de esa vigilancia ética que es necesaria cuando nos relacionamos con los animales de compañía, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, cuando hablamos de los límites éticos del afecto, pues estaríamos hablando del afecto y control y los roles familiares y beneficios y costos, ¿sí? Si ustedes se fijan, muchas veces el control, nosotros damos afecto cuando queremos dar afecto y no cuando nos lo están pidiendo, generalmente, ¿no? Pero comienza a haber una transición donde damos y recibimos, como un aspecto más dialéctico, donde buscamos reciprocidad, ¿verdad? Donde no es una imposición, no es un control, sino viene un devenir de la relación que establecemos con estos animales de compañía, ¿no? Y obviamente que esto va a beneficiar, porque no solamente somos nosotros, es la familia
la manera en que nosotros nos comuniquemos con ellos o tengamos un afecto, el mismo animalito comienza a visualizar esa otra parte, ¿no? Vamos humanizando más, significando más este aspecto de la relación que tenemos no solamente con los animales de compañía, sino con la naturaleza misma, porque estamos viendo en el beneficio que tenemos de esto, ¿no? Por eso finalmente estas tensiones y esta complejidad que se presenta con los animales, a veces por relacionarnos con ellos, porque desconocemos el lenguaje que ellos tienen, ¿verdad? Pero vemos los animales que tienen mucho tiempo con un ser humano, el ser humano comienza a identificar, es que ya tiene hambre, no, es que quiere ir al baño, que quiere salir de esto, o sea, tiene una comunicación que aprendemos a través de lo que hemos establecido la relación, y eso me ayuda a destrabar un poquito esta parte de la relación con ellos, y por lo tanto nuestra afectividad, nuestro afecto va a ser más completo y más proactivo, ¿no? Bueno, eso sería todo, y se vieron que aquí lo importante de la ética y de la moral es cómo lo debemos restablecer, pensando que la otra persona, el otro ser humano, el otro ser viviente, también responde a una necesidad de interacción cuando lo establece con nosotros mismos. Eso sería todo, y la maestra, la doctora Tony continúa. Gracias. Buenos días. A continuación daremos a conocer la tercera problemática, que tiene que ver con los imperativos normativos legales del cuidado responsable. Como hemos escuchado, el cuidado animal pasa por diferentes situaciones, desde lo afectivo, lo ético, lo moral. En este caso vamos a abordar lo legal, es decir, el marco normativo. Las normas que nos hacen responsables desde el punto de vista jurídico sobre el cuidado animal. Para ello se examinará la Ley General de Bienestar Animal de México. En las tensiones conceptuales que vamos a trabajar sería la transformación del cuidado, como decíamos, de lo moral a la ley. ¿Qué pasa? O sea, ya hemos visto que el cuidado del animal lo manejamos desde el punto de vista afectivo, y anteriormente, como antecedieron los compañeros, valga la redundancia, se veía como un animal de trabajo y fue históricamente progresando, y utilizo la palabra progreso porque creo que vamos mejorando en esa situación de partir de lo afectivo a lo ético-moral y lo legislativo, es decir, la ley. Es decir, ¿qué implicaciones tiene pasar de lo moral a lo legislativo? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son esas leyes que se han institucionalizado, que han transformado los principios éticos, ahora sí, en obligaciones, pero obligaciones con base en el cumplimiento universal? Otro aspecto es de lo personal a lo social. ¿Qué implicaciones tiene que ya el cuidado del animal era a nivel privado para convertirse en una obligación social? ¿Y cómo repercute el que cumplamos con estos aspectos en la comunidad en sí? Otra de las tensiones es de la libertad afectiva a la obligatoriedad o a la obligación jurídica. Tenemos en este caso como vemos que lo hacíamos en términos de libertad, el afecto pues sí era transmitido sin límites, sin nada. Sin embargo, vamos a ver que la ley nos plantea ciertos límites en términos de derechos y obligaciones por parte del cuidador y por parte también del animal en términos de sus derechos como animal. Otra es de la buena intención al cumplimiento informado, es decir, el que ignoremos la norma no nos exime de la responsabilidad jurídica. Eso lo tenemos entendido en el sentido de que el animal ya no lo vemos como un objeto, sino como un animal o como un ente sintiente, es decir, que tiene sentimientos, que siente el dolor, que siente tristeza, que tiene emociones, pero desde el punto de vista del ser humano que los ha ignorado o los ha humanizado, por decirlo así. Ahora tenemos esta cuestión de que la ley también nos obliga a tener una relación afectiva, social, comunitaria, responsable con relación
a la atención a los animales. Las preguntas detonadoras, tenemos la dimensión legal, pues aquí como nuestro punto de partida va a ser el marco normativo con base en la Ley General del Bienestar Animal. Tenemos el Estatuto Legal de los Animales de Compañía, otro es la Ley contra versus convicción moral. Obligaciones comunitarias, es decir, pasamos de la obligación individual a la obligación social hasta trascender la comunitaria. Normas y bienestar colectivo y el impacto del incumplimiento. ¿Qué sucede? ¿A quién afecta el incumplimiento del bienestar, del cuidado del animal? Pues sabemos que vamos a analizar, a reflexionar, que no afecta nada más al individuo que lo está cuidando ni al animal que ha sido cuidado, sino el impacto trasciende lo individual para irse a lo comunitario. Estas serían las referencias y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues estamos a la orden ahí para si hay preguntas o si gustan algún comentario. Y bueno, primero hacemos eso y después haremos un cierre sobre la propuesta del curso. No sé si hay ahí alguna retroalimentación. Escuchamos. Bien, pues si alguno de los consejeros tiene algo que comentar, preguntas, sí, maestra Verónica, pásenle por favor ahí el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan allá, compañeras y compañeros? Sí, escuchamos muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos este proyecto. Yo creo que la justificación pues está de más porque en realidad es una necesidad. Sí nos hace falta promover esos valores, esa conciencia sobre el amor pues no solamente a las mascotas, diría yo, a los animales de compañía, sino también pues a la vida en todas sus formas, ¿no? Y porque sí es un asunto ético y también es un asunto espiritual muy, muy importante. Aquí mi duda sería, porque bueno, me surgen diferentes dudas en realidad, porque una de las problemáticas que nosotras allá en Nuevo Casas Grandes vemos, hace poquito se lo comentaba aquí a Marisol, es que nuestras alumnas y alumnos, la mayoría de ellos trabajan después del horario de clase. Entonces, a ellos lo que más se les dificulta en realidad es asistir a las sesiones. Eso es lo más difícil para ellas y ellos. Así, de manera empírica, ¿verdad? Se los comento aquí, no he hecho una encuesta para decirles así lo demuestran, ¿no? Pero de manera empírica les puedo decir que eso es lo que yo he observado. Y entonces la atención aquí es, si no va a ser un curso que tenga créditos, podría pensarse quizás en un curso que tuviera, pues, más bien, porque si no se les dan créditos, entonces ¿cuál va a ser la motivación para las y los estudiantes? Y la otra cuestión es si va a ser obligatorio o va a ser opcional. Esa parte sí no la escuché. También porque hay una tensión entre, y esto pues yo pienso que no está resuelto, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para inculcar estos valores que son tan importantes y tan necesarios si los vamos a hacer desde una asignatura así suelta, ¿no? Entonces vamos a tener que meter muchas asignaturas, ¿no? Una que hable sobre los animales, otra que hable sobre la perspectiva de la niñez, de las juventudes, del género, bueno, etcétera, ¿no? Permítanme, ahí voy, ahí se los paso. Entonces, la cuestión de las asignaturas me parece un asunto problemático y que habría que considerar dónde lo vamos a poner y cómo le vamos a hacer para que las y los estudiantes se interesen en tomar este curso u otros más que sean necesarios. Y la otra cuestión, y ahí va un poco más también propuesta, es la transversalidad. Que estos temas sean en realidad incluidos de manera transversal desde diferentes asignaturas.
Ahí la tarea se complica porque en realidad la tarea no va a ser para los alumnos de ven y toma este curso, sino para nosotras y nosotros como docentes, como formadores y formadoras de esos formadores. Entonces ahí sería, vamos a hacer una propuesta que nos sirva a nosotras como formadores de formadoras para incluir estos temas de manera transversal, pero también motivarnos para eso, ¿no? Entonces, yo me imagino, yo pensaría en algo así. Vamos a proponer temas transversales que sean necesarios que los incluyamos en las asignaturas, en todas, porque desde todas se podría, en nuestras carreras, la mayoría de las asignaturas que se llevan pueden incluir estos temas, de alguna u otra forma. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues hay que poner a lo mejor atributos que a nosotras y nosotros como docentes nos puedan ir sirviendo para decir, bueno, estamos ya incluyendo este atributo del amor a los animales de animales de acompañamiento, su ética y sus relaciones, y a lo mejor otro componente que tenga que ver con la perspectiva de las juventudes, u otro más que tenga que ver con el género, ¿no? Entonces, yo pensaría, porque a mí se me hace como problemático esta cuestión, ¿no?, de las asignaturas. ¿Cómo les vamos a poner más asignaturas si al menos en nuestro campus así lo veo yo? Para ellas y ellos lo más difícil es asistir a clases. Ese es el principal problema o la principal razón por la que ellas y ellos reprueban una asignatura, por faltas. Esa es. Entonces, bueno, yo lo dejaría así sobre la mesa porque me parece que esto hay que considerarlo. Si vamos a continuar a proponer asignaturas, o si podemos pensar en alguna alternativa que pudiera permitirnos incorporar todas estas valores o necesidades formativas en nuestras asignaturas que ya tenemos. Es todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestra Verónica. ¿Quieren de Ciudad Juárez alguien responder? Sí, cómo no. Primero, no es una asignatura, es un curso de actividad extracurricular de 15 horas. Cada área problemática son 5 horas de trabajo y efectivamente estamos pensando que lo que debe de traer a nuestros alumnos a esta reflexión es un interés cultural, es un interés formativo, es un interés personal. Y la otra parte de la transversalidad, pues nuestros currículums están registrados y obviamente seguramente desde Secretaría Académica se podría proponer algunos temas transversales que se consideran pertinentes en algunas asignaturas, pero eso no le corresponde aquí a la propuesta de la unidad. Nosotros como equipo de diseño y en atención a nuestro compromiso con la institución de obviamente responder a una situación delicada, importante, y este curso atiende eso. O sea, es un emergente que como institución nos pone en la obligación moral y casi ilegal, de hecho, de atender este proceso de alguna manera. Y nosotros consideramos que la mejor respuesta que podemos dar como universidad es un proceso formativo donde nuestros alumnos reflexionen, analicen, tomen una postura y tengan formación bien fundamentada sobre las responsabilidades y las condiciones de este vínculo. Entonces, ese es el sentido en el que hemos pensado el curso. No sé si los compañeros consideran que es preciso lo que hemos dialogado. Sí, creo que sí, tenemos consenso en esta respuesta. Ahí está, maestro, ahí está, Jorge. Bien, muchas gracias. Aquí le puede pasar el micrófono a la maestra Laura de la Ciudad de Madera. Bueno, buenos días, compañeros de Juárez. Mi nombre es Laura Aguilar, de Ciudad Madera. A mí me parece bien interesante este curso que proponen. Yo creo que sí incluimos los valores dentro de la formación de nuestros alumnos y se me ocurre que se podría dar como en la reunión pasada en Madera con los maestros, pensábamos en talleres mensuales para los muchachos,
con alguna temática importante. Y entonces a lo mejor un taller mensual pues no duraría 15 horas, pero sí se podría bajar la información a los muchachos y seguir sensibilizando, basándonos en esta propuesta que plantea Unidad Juárez, porque está muy interesante y muy completa además. Entonces, pienso que sí se podría plantear desde para todos los alumnos juntos y en un taller intensivo, pero que se siga retroalimentando. Ahorita decía la compañera Marta, se podría hacer a través de eventos. Por ejemplo, en su unidad le estaban proponiendo el Día de la Mascota, entonces podría abonar un poquito también a esta propuesta, ¿sí? Y manejarlo pues de esa manera me parece a mí que sería pertinente, al menos en Unidad Madera. Aprovechando el micrófono, nosotros también trabajamos en LI, específicamente el carnet de eventos, y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces este curso también podría ser parte de ese carnet. Muy bien, ¿alguien más? Cuidado. Ese no. Gracias. Bueno, pues antes que nada felicitar a los compañeros de la Unidad Juárez. La verdad es un curso que desde que lo enviaron, pues me detuve a leerlo y muy interesante y me gustó para la unidad también. Aparte de que concuerdo con la implementación de los talleres y otras actividades al respecto, también pudiéramos tomarlo como un pack, por ejemplo, ¿sí? Para ofrecerlo, así lo hacemos a lo mejor un poco más extenso, para ofertarlo también, o de formación continua, para también poderlo tomar en cuenta para también a personas externas y que les pudiera servir a ellos como formación, porque sabemos que las mascotas de acompañamiento, los animales de acompañamiento no nada más son como mascotas, sino que ya también tienen otra finalidad. Ay, perdón. Yo nada más proponer que en vez de que sean 15 horas, porque el contenido es amplio, pudieran ser 40 horas y que lo pudiéramos proponer para UCICAM, para que lo metiéramos ahí para UCICAM. Gracias. Eso. Nada más. En esta idea de ampliarlo, ¿verdad? Porque yo la llevé en corto, dijimos, no hombre, hay que inscribirlo y hay que ampliarlo, ¿verdad? Me acerqué para ver los autores, no pude leerlo, pero me parece que no mencionaron a Bruno Latour, ¿cierto? ¿No, verdad? No. Entonces, Bruno Latour tiene muchas obras y es un francés que está replanteando el paradigma de cómo estamos mirando el mundo y el planeta, la naturaleza. Él crea una teoría que se llama la teoría del actor red y se refiere justo a dejar de mirar el antropoceno, dejar de centrar el conocimiento y la relación con el mundo desde la visión utilitarista del hombre que utiliza a la naturaleza, a los animales y todo. Entonces tiene uno de sus libros que se llama Reensamblando lo social, y ahí lo que él plantea es ir más allá de lo humano, que el ser humano tiene que pensar la realidad del mundo, la vida, el universo, más allá de lo humano, y se refiere a lo que ya planteaba la compañera, estas otras aspiraciones muy del ser humano que nos mueven, como la espiritualidad, pero también la relación con los seres vivos, no solamente los animales, sino la tierra en sí mismo. Entonces es una obra que me parece a mí que tiene que estar aquí obligadamente, y estos son fundamentos epistemológicos, filosóficos y sociológicos, es lo que plantea Bruno Latour.
y Isabel Stenger y otros, ¿no? Que si lo revisamos, pues son los autores que están fundamentando el trabajo, en la propuesta que se hace por un colectivo internacional que le plantea a la UNESCO en recambiar el paradigma y del cual se desprenden estas ideas de decolonizar, de las epistemologías del sur, de la multidisciplina que plantea Edgar Morin. Entonces, me parece a mí que ahí, de entrada, siguiendo a Bruno Latour, pudiéramos generar otro módulo, no sé, otro espacio de apertura al inicio del curso que pudiera generar otras 20 horas y poderlo registrar, y sí creo que es un tema interesante y estaríamos trascendiendo. Coincido con las compañeras Yola y Vero. Felicitarlos que van. Y yo que ya me leí a Bruno Latour, yo me quedé maravillada, que creo que va a ser un buen trabajo, y si se registra con 40 horas, pues ahí ya queda resuelto el cómo. De suyo va a ser interesante para que los chicos se registren y tener sus horas. Sí, pues qué padre. Muy bien, Linda. Muchas gracias, Linda. ¿Puedo tomar la palabra, Así, Jorge? doctor Socorro. Cuauhtémoc. No, también felicitar al equipo que diseña este curso de la Unidad Juárez. Es un curso muy interesante y yo cuando lo veía con 15 horas decía, bueno, 15 horas, pues son pocas, ¿no? Creo que quienes hemos tenido o tenemos algún animal de compañía, convivimos muchas horas con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que como propuesta la Unidad Cuauhtémoc también la acepta. En el caso de la implementación, pues ahí sería otra situación, ¿no? Cuando se habla de una implementación masiva, a mí se me hace un tanto complicado porque la dinámica, la vida de cada una de las unidades es muy diferente, no coincidimos en horarios, no coincidimos en muchas otras cosas. Las características de los estudiantes probablemente sean parecidas. Por ejemplo, quienes tienen dobles turnos, los chicos que estudian en la mañana, pues la mayoría trabajan en la tarde. Quienes estudian por las tardes, la mayoría trabaja por las mañanas, pero creo que en cada unidad se puede buscar la manera de cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Y la otra cuestión es si se necesita una capacitación. Esto sería pregunta para el equipo que diseña. Si se requiere una capacitación para poder implementarlo, ¿no? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, doctor. De ahí de la Unidad Juárez, ¿quieren participar o dar respuesta a esta pregunta? Sí, bueno, primero sí hemos dialogado en el equipo de la disposición para compartir con los maestros de todas las unidades del curso, y estamos dispuestos para obviamente analizar el curso en más detalle, dar la justificación curricular. Por ejemplo, la justificación de la bibliografía. Nosotros, en función de las problemáticas, escogimos los elementos básicos para no llenar de lectura el curso, sino que sea un curso más con mayor diálogo, con mayor interacción, con una comunicación más abierta, más reflexivo, que los alumnos puedan efectivamente, a partir de ciertos referentes, plantear su posicionamiento y resolverlo, y plantear una perspectiva. O sea, creemos que como proceso formativo la bibliografía es mínima, no queremos teorizar el curso, sino hacerlo bastante más, digamos, vivencial, en el sentido de que es una problemática que creemos los jóvenes están ahorita enfrentando. De hecho, esta lógica de entender la transformación del vínculo con animales de compañías y la S es importante porque, bueno, estos son muy diferentes formas y son muchos los vínculos que se establecen. Ahí hay necesidad de, obviamente, ver toda una construcción cultural, histórica, etcétera, y esa es un área problemática que obviamente podría dar para mucho, pero rescataríamos solo lo necesario para explicar precisamente la transformación del vínculo. En el área que habla sobre la parte de la construcción ética y moral haríamos lo mismo. Por eso las preguntas detonadoras acotan y están vinculadas a la bibliografía para que el alumno pueda, a partir de la lectura, hacer una reflexión propia y ubicar las tensiones en la lógica que planteamos de que cada área se tensiona para poderla resolver. Entonces,
digamos, sí estamos disponibles para compartir el curso. Tampoco nos molesta que cada unidad o el curso lo pueda rehacer, replantear. No es una propuesta abierta. Ajá, y también pueden usar la modalidad virtual, una modalidad presencial, digamos, pueden jugar con el curso de varias maneras. Y la última parte que quiero comentar es de que efectivamente esta es una propuesta muy focalizada y bueno, ojalá que les agrade y seguimos en la escucha. ¿Algo quieren decir, compañeros? Entonces, ok, adelante, Jorge. Bien, muchas gracias. Maestro Ruacho, ¿quería comentar algo? ¿No? Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bien, pues al igual que los compañeros consejeros, pues también agradecer esta propuesta de la Unidad Juárez que responde a una necesidad concreta, específica, que se pusieron las pilas pues para trabajar en ello y presentar esto en relación a un problema que sí se suscitó, pero que consideramos también que es importante abordar desde la universidad. Hay varias propuestas de cómo podríamos retomarlo y al igual que el resto de las propuestas formativas, creo que es importante que pudiera también pues verse, revisarse con otros ojos, que pueda contemplar otros contextos en donde también se ha presentado esto, pero que también desde diferentes aportaciones puede enriquecerse. Hay la propuesta de que pueda aumentar en el número de horas, hay la propuesta de que pueda registrarse dentro de la oferta que también valida UCICAM. Es decir, esta es una semilla, un buen ejercicio que puede ayudarnos a que tengamos una propuesta formativa en relación a esta temática para nuestros estudiantes y que pueda ser aprovechada pues en todas las unidades, ¿no? Ya pues estuvieron retomando algunas de estas propuestas que creo que es muy viable que podamos retomarlo y que podamos pues también incorporar otras cosas que han surgido en relación a la reflexión de ello, pues para tener una formación integral de nuestros propios estudiantes. Pues sí, agradecer a la Unidad Juárez, lo retomaremos y veremos cuáles son estas opciones en donde podamos tenerlos. Tomamos también en consideración que el equipo está dispuesto también a pues poder capacitar, poder formar, poder trabajar con otros para que esta propuesta pues podamos hacerla viable. Muchas gracias al equipo de la Unidad Juárez por su tiempo, por esta propuesta y pues por presentar hoy aquí pues esta misma hacia el resto de los compañeros. No, pues, de nuestra parte, Bien. gracias. Gracias. Aquí quedamos a la orden, maestro. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a ustedes. Y pues de aquí de la sesión continuamos, pues ya era lo último, creo que no tenemos otro asunto general. Bien, entonces pues también agradecer su asistencia, su participación el día de hoy. Esperamos pues que llegue la comida para que no se vayan sin comer a sus regiones. Y pues en cuanto tengamos oportunidad enviamos a todos los acuerdos de este consejo. Estaríamos esperando de la unidad de Nuevo Casas Grandes a la persona. Nosotros no hemos comido ni desayunado. Digo, Y ellos sí, ya. comido. Y no nos van a traer nada.